buen día. Pues el día de hoy nos acompaña el magistrado Juan Carlos Ortega Castro, un excelente catedrático. Ya en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de poder compartir cátedra con él. Inicio con una pequeña semblanza curricular. Él cursó la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho Constitucional y actualmente es doctor en Derecho en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Públicas de Estudios Superiores de 2016 a 2017. Actualmente es magistrado del Tribunal Colegiado en materia civil en el Poder Judicial Federal, y el día de hoy nos va a compartir la charla Dimensiones de los Derechos Humanos a raíz de Dimensiones de los Derechos Humanos en la respuesta al COVID. Por favor, magistrado, aún más que es vecino de este municipio de Metepec y que evidentemente nos comparte esa parte de la necesidad que implica todo el tema que hemos vivido a raíz de esta pandemia. Muchas gracias, maestra Aida, y le agradezco mucho la presentación. Y sí, efectivamente estamos viviendo un tiempo muy álgido, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, económico, pero también jurídico. Y hay mucha inquietud en la ciudadanía porque estas medidas que ha implementado el gobierno federal, los gobiernos estatales y también las administraciones municipales en cuanto a limitación de determinados derechos, como pues es el de tránsito, como es el acceso a determinados lugares públicos, incluso la restricción absoluta. Todo ello pues genera la inquietud y los derechos humanos en donde quedan. Bueno, debemos de recordar que los derechos humanos son las condiciones mínimas que todo ser humano, por el solo hecho de existir, deben de ser garantizadas por el Estado para que pueda desarrollar todas sus potencialidades. ¿Qué significa esto? En las organizaciones que están reunidas, que están organizadas, como es el Estado, pues deben de tener una estructura en la cual se beneficien o se aporten al bien común de toda la colectividad determinados satisfactores. Hablando del Estado mexicano, pues es un Estado de derecho, es un Estado constituido, nos regimos por la Constitución que entró en vigor el 5 de febrero de 1917, ha tenido muchas reformas, algunas de ellas trascendentales, la más importante en 2011 en materia de derechos humanos. Y esto nos lleva a que tenemos entonces un marco en el cual la persona le va a exigir derechos al Estado. Los derechos son los derechos humanos, vistos también desde la otra postura, pues es una limitación al poder del Estado. El Estado tiene un límite, puede tomar determinaciones, puede tomar medidas, pero siempre debe de ser en función de respetar esa esfera mínima de derechos que le corresponden a una persona por el solo hecho de existir. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que el sustrato y la finalidad de los derechos humanos pues es la dignidad humana. Y la dignidad humana es precisamente lo que yo mencionaba al principio de esta plática, que es el conjunto de condiciones mínimas que necesitamos para poder desarrollarnos. Es decir, todo lo que implica satisfacer las necesidades de alimentación, necesidades de educación, necesidades de habitación, todo lo que es seguridad limpia, agua potable, todo ello como necesidades básicas, pero también algunas necesidades de carácter social, como son seguridad, paz social, democracia, orden económico. Todo ello influye en la distinta clase de derechos humanos que tenemos, ¿no? Derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces es muy importante el que el Estado tiene que proteger y tiene que respetar estos derechos. Ahora, cuando se da una crisis, se llama en derecho estados de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Bueno,
cuando por un fenómeno natural, como puede ser un terremoto, como puede ser un huracán, como puede ser en este caso una crisis sanitaria, pues el Estado se encuentra en una situación en la que no hay normalidad. Es una situación excepcional. Entonces, este estado de excepción justifica el que se tomen determinadas medidas. Esas medidas pueden incidir en limitar, en restringir derechos humanos. Esto es un estado de excepción. Ahora, nuestra Constitución establece en el artículo 29 constitucional precisamente esta situación de estado de excepción a través de lo que se llama suspensión de garantías. Ahora, no hemos llegado todavía a ese límite o a ese extremo, sino hemos llegado solamente al extremo o al nivel de que se han implementado medidas por la autoridad administrativa. Recordemos que hay un principio de división de poderes. Hay quien dice que el poder es uno, pero que las funciones de ese poder pues sí se dividen. Y tenemos básicamente pues el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y también como reforma constitucional tenemos órganos constitucionales autónomos que no pertenecen a ninguno de los tres poderes, pero que realizan una función pública y que se optimiza y se les da autonomía de gestión. Ejemplo de ello es el Banco de México, ejemplo de ello es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejemplo de ello es la Fiscalía General de la República. Son organismos autónomos que tienen autonomía de gestión. Eso no pertenecen a ninguno de los tres poderes. Pero hablando del poder ejecutivo, la fase administrativa o la función administrativa del poder, es muy importante señalar que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo aplicar la norma, pero sin controversia. Y el Poder Ejecutivo, digamos que es la cara más visible del gobierno. El Poder Ejecutivo es quien se encarga prácticamente de que tenga la aplicación de los bienes del Estado, la aplicación de la recaudación de impuestos, la recaudación de todos los activos del Estado en beneficio de la población. Entonces, el Poder Ejecutivo pues, es el que tiene más gama de funciones, de atribuciones, y concretamente el ciudadano común y corriente pues se tiene el contacto con el Poder Ejecutivo. El poder Legislativo hace normas, el Poder Judicial resuelve controversias entre particulares o inclusive entre un particular y algún orden o nivel de gobierno, o entre mismos órdenes o niveles de gobierno, pero son controversias, son pleitos, son litigios. Entonces, la mayor parte de la actividad del Estado pues, se concentra, insisto, en la actividad administrativa. Ahora, con este estado de excepción que ha sido una crisis sanitaria, la Constitución establece habrá un Consejo General de Salubridad, y este Consejo General de Salubridad va a tomar las decisiones, encabezado por el presidente de la República, con todos los secretarios de Estado que tengan que ver con la crisis sanitaria. Entonces, se han tomado determinaciones, y estas determinaciones pues, han sido aceptadas o aprobadas por los estados, o bien ampliadas o bien modificadas de alguna manera. Igual en los municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, pues han establecido sus medidas adaptadas también a las circunstancias particulares del caso. Ahora, es muy importante señalar que dentro de todo este esquema, los derechos humanos que son más afectados, digamos, son principalmente los derechos que tienen que ver con libertades, y es la libertad de tránsito y la libertad de trabajo. Y también, evidentemente, se afecta el tema de propiedad. ¿Por qué lo digo esto? Porque las medidas sanitarias pues, implican el confinamiento. El confinamiento implica que tú debes estar en tu casa, y si sales, pues debes de tomar determinadas medidas,
y bajo ciertos parámetros muy estrictos. El acceso a determinados lugares donde hay conglomerados de gente, como pueden ser los supermercados, como pueden ser los mercados, pues deben de hacerse con ciertas normas, ¿no? Pues estar con uso de cubrebocas, la sana distancia, y todo ello implica una limitación al derecho de tránsito, a la libertad de tránsito. Yo no puedo ir libremente a cualquier lugar y no puedo ir libremente como yo quiera. No tengo que ir con determinados implementos que garanticen mi propia seguridad y la seguridad de los demás. Ahora, esto es muy importante señalarlo. Si yo, por ejemplo, me veo limitado en mi libertad de trabajo, yo tengo un local y lo tengo que cerrar. Yo tengo un puesto en el mercado y no lo puedo poner porque el mercado no se va a abrir durante determinado tiempo. ¿Esto implica una afectación a mis derechos? Sí, claro, desde luego, es una afectación, pero esta afectación responde a ese estado de excepción, responde a la necesidad de proteger los derechos humanos tuyos y los de los demás, porque aún limitando mi derecho, por ejemplo, mi libertad de tránsito, me están protegiendo. O sea, yo lo tomo como una agresión, yo lo tomo como una restricción a mi libertad, pero en realidad me están protegiendo, porque si yo inconscientemente salgo y yo estoy contagiado, portador asintomático de COVID-19, pues puedo yo contagiar a los demás, y una sola persona puede contagiar a cientos. Esto ya lo hemos visto históricamente en este breve espacio de meses que tenemos. Ya se ha demostrado que una sola persona puede infectar a cientos. Entonces es muy importante el que tengamos también conciencia que si bien le podemos exigir al Estado el respeto de nuestros derechos, también nosotros tenemos la obligación de respetar los derechos humanos. Tradicionalmente, y dentro del esquema de protección de derechos humanos, se atribuye que solamente se puede reclamar la violación de derechos humanos al Estado, porque él es el que tiene la obligación de respetarlos. Y dentro de las obligaciones generales y las obligaciones específicas que señala el artículo 1 constitucional, como promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Sin embargo, también es muy importante el aspecto de que los gobernados tenemos también el compromiso de respetar los derechos humanos de los demás, inclusive de respetar nuestros propios derechos humanos. Por eso, en el estado de excepción, en este estado de crisis sanitaria, pues se justifica el implementar determinadas medidas. Ahora, que estas medidas pueden ser o incurrir en abuso, que pueden ser medidas extremas y que no sean justificadas. Esto es muy importante para poder determinar cuál sería el parámetro de que una medida restrictiva de mi derecho de propiedad, como el no abrir mi local, mi derecho de propiedad de no hacer el uso que yo quiera darle a mi predio, como puede ser, por ejemplo, un salón de fiestas, mi puesto o no puedo abrir mi local porque no es una actividad esencial. En todo esto, ¿hay algún límite? ¿Hay algún parámetro? Bueno, los parámetros, y así muy apretadamente, hay principios y subprincipios, lo voy a condensar mucho. Podríamos decir que la medida debe de ser idónea, debe de ser, esto va de la mano con que sea adecuada, debe de ser necesaria, debe de ser proporcional. ¿Qué significa esto? Que la medida debe ser idónea, es decir, adecuada al fin que se persigue. Yo limito la libertad de tránsito es precisamente para lograr frenar el contagio. Está demostrado que este virus se transmite a través del contacto físico. Entonces, si yo limito, es una medida idónea, adecuada para poder lograr la finalidad que es la salud. Ahora, por otro lado, también tenemos, es una medida necesaria,
Claro que es necesaria. ¿Por qué? Porque el pico de contagio pues, se va a elevar en la medida de que permitamos que haya conglomeraciones de gente, que la gente tenga contacto. En la medida que nosotros logremos que la gente no tenga contacto con otros, que se hayan potencialmente infectados, pues entonces en esa medida limitamos, protegemos y reducimos la posibilidad de contagio. Es una medida necesaria. Ahora, es una medida proporcional. ¿Qué significa la proporcionalidad? La proporcionalidad significa que la medida se traiga más beneficios que perjuicios. O sea, vamos, definitivamente no trabajar me trae un perjuicio económico. Sí, eso es indudable. Y estamos ahorita en un país que está en este desarrollo como nosotros, como México. Pues es evidente que la mayor parte de nosotros pues necesitamos trabajar y además el trabajo, la mayor fuente de ingresos pues son para actividades no esenciales. Entonces, si no tengo una actividad esencial y me obligan a mí a no abrir, me obligan a mí a no trabajar, o en la fuente de trabajo donde yo laboro no nos permiten laborar, entonces esto me está afectando mi libertad de trabajo, sí, y me está afectando también la posibilidad de obtener un salario remunerador, sí, pero me están protegiendo la vida, me están protegiendo mi salud. Entonces tendríamos que ver en esa proporción qué es más importante. Si yo voy, por ejemplo, en esa medida, voy a prevaler tu libertad de trabajo y te afecto tu derecho a la salud. ¿Cuál podría ser la afectación? Grave, ¿no? Puede ser grave, media o leve. Es grave, porque puedes morir. Puedes morir o tener afectaciones o secuelas muy serias en tu salud. Okay. Ahora, si yo privilegio tu salud y te restrinjo, te limito tu libertad de trabajo, afectación a tu libertad de trabajo es grave, media o leve. Pues evidentemente va a ser entre media y grave. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo tener situaciones de no tener dinero y de padecer hambre. Sin embargo, hay mecanismos dentro del propio Estado que garantizan, o planes que garantizan el sustento mínimo del gobernado. En cambio, la vida no hay forma de regresar atrás. Si te contagias y si el mal avanza, pues puedes perder la vida. Entonces, en esta proporción, evidentemente, aunque es muy cerrada, pero sí gana la vida y debe prevalecer la vida. Por eso la medida es proporcional. Ahora, evidentemente, que hay mecanismos de protección de derechos humanos, claro, ante determinadas medidas que pudieran ser extremas y que el gobernado pudiera considerar que pudieran ser lesivas en forma extrema y que esa medida no sea ni idónea, ni adecuada, ni necesaria, ni proporcional. Entonces, esto nos lleva a que sí tendríamos que acudir a estos medios de defensa, que serían prácticamente la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el juicio de amparo. Sin embargo, estos solamente serían casos realmente extremos, realmente graves. Creo que es muy importante como sociedad y como colectividad estemos muy conscientes de la situación que estamos viviendo ahorita en el país. Nos puede dar a cualquiera este virus. Es muy importante quedarse en casa, más allá de otras situaciones. Sé que hay quienes tenemos un trabajo estable, tenemos un sueldo y se nos puede recriminar que para nosotros es muy fácil decir quédate en casa. Sin embargo, también debemos de estar conscientes que aún ante una situación muy apremiante del carácter económico, hay un mañana, va a haber una reactivación tarde o temprano. Y bueno, pues ya se verán la forma de solucionar el problema económico o los distintos problemas que no son realmente de salud. Ahorita el problema principal y lo que tenemos que enfocarnos es en proteger la salud. Y por eso reservé hasta el último
el derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud es muy importante, está en el artículo 4 constitucional, y bueno, a través de los tratados internacionales, especialmente del Tratado Americano, la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Pacto de San Salvador, pues establece el derecho a la salud. El derecho a la salud en sí no está definido, y esto no es un defecto, sino siempre se deja a regulaciones constitucionales o a leyes secundarias el que se defina qué es la salud. La Ley General de Salud vigente en México nos señala que la salud es un estado de bienestar y que no comprende solamente la ausencia de enfermedad, sino comprende también ese bienestar en todas las dimensiones del ser humano, como es la dimensión emocional, la dimensión física, la dimensión psíquica. Entonces es muy importante que tengamos una salud mental, que tengamos una salud emocional y que tengamos una salud física. Pero es estado de bienestar, no solamente es ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar. Y el Tratado Internacional señala que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio al más alto nivel. Ahora, la situación que vivimos ahorita en México, pues es cuando menos las cifras oficiales, pues es de que hay una adecuada capacidad hasta el momento de respiradores, de camas, de personal. Sí se han dado algunas situaciones alarmantes en algunos lugares donde ha habido mayor densidad de contagio, pero esto pues ha sido tratado a través o implementado a través de las medidas que ha adoptado este Consejo de Salubridad General al que me referí, las medidas que el Ejecutivo ha implementado, el Ejecutivo Federal. Concretamente en el Estado de México también se han implementado medidas. Podemos ver que prácticamente todo el centro de Toluca está cerrado, en Metepec igual sucede, los locales de toda la zona turística y de artesanías pues están también cerrados. Entonces todo ello nos lleva precisamente a que estamos tomando las medidas adecuadas. Ahora, si en algún momento dado mi derecho a la salud está siendo afectado, pues lo hemos visto, ¿no? Que enfermeros, médicos han promovido amparos precisamente para que se les suministren los equipos necesarios para protegerse. Se les ha concedido la suspensión precisamente para que no laboren mientras no se les suministre todos los equipos de protección necesarios. Yo no soy atendido en un hospital. ¿Puedo promover un amparo? Sí, sí puedo promover un amparo. Puedo presentar mi denuncia ante derechos humanos. El derecho a la salud es ahorita el derecho más importante que debe de atender el Estado mexicano. Entonces, pero
están las medidas de seguir adelante. Entonces, en media hora traté de condensar muchísimas cosas que se pueden hablar durante horas de los derechos humanos, pero creo que el mensaje finalmente que trato yo de dar como jurista, como académico, como investigador, también como magistrado, como impartidor de justicia, es el de que vamos a proteger el derecho a la salud todos, vamos a observar las reglas y las restricciones y las medidas implementadas por la autoridad. En caso dado de que estas sean excesivas o estén afectando en mayor medida nuestros derechos sin justificación, que no sea idónea, no sea adecuada, no sea necesaria ni proporcional, pues tenemos los medios para hacer valer nuestros derechos. Con esto termino y pues deseo que este gran confinamiento termine pronto, de que todos nos podamos volver a saludar, que todos estemos en buen estado de salud y que todos y cada uno de los miembros de Metepec, de esta comunidad de Metepec, que yo tengo ya 18 años de tener la fortuna de vivir aquí, pues gocemos de buena salud y que seamos buenos vecinos. Con esto termino mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Quedó grabado completamente. Trabajaremos la parte de edición y le estaría compartiendo la fecha en la que sería. Muchas gracias, le agradezco mucho, maestra. Gracias a usted por el apoyo. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, bye.